siglos de la Edad Media, 1200, los 1300, los 1400, corresponde justamente ya con la decadencia de este sistema. Pero antes de ver cuáles son las características del sistema feudal, veamos el inicio de este periodo conocido como Edad Media. ¿Ya? Como les decía, vamos a presentar el PPT respectivo. Ya está. A ver, ustedes me dicen si se está observando sin problemas. Vamos a marcar aquí. Ya, muy bien, gracias. Entonces todos estamos observando la carátula. Gracias. Perfecto. Ahora sí, veamos. Tema Edad Media, semana 7. Bien, no se olvide la delimitación cronológica. Comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Y uno se pregunta, profesor, ¿y por qué no decimos solamente Imperio Romano? Recuerde, ya para esta etapa, siglo V, Teodosio, el emperador romano de nombre Teodosio, había establecido ¿qué? ¿Recuerda? ¿Por qué debemos recordar a Teodosio? Ya, le voy a decir un dato curioso. Dentro de la palabra Teodosio, ¿usted encuentra en las letras algún número? Espero que le sirva lo que le voy a decir, lo que le estoy diciendo. Claro, dentro de la palabra Teodosio hay 3 letras, D-O-S. 2. Ya, por ahí va. ¿Por qué debe usted recordar a Teodosio? Porque fue el emperador que, ¿qué hizo con el Imperio Romano? Ajá, que dividió. ¿En cuántas regiones el imperio, jóvenes? Correcto, en 2. ¿Ve? Está fácil de recordar, ¿ah? Teodosio dividió en 2 el imperio. Italia, la botita, la península en forma de bota, pasó a ser ¿qué cosa? Imperio Romano de Occidente y Oriente, jóvenes. Lo que ahora llamamos Italia, la península en forma de bota, pasó a ser, con esta división, Roma de Occidente o Roma de Oriente. A ver, conteste. Roma de Occidente o Roma de Oriente, con la división. Pasó a ser Roma de Occidente. Y uno dirá, profe, se supone, ¿no? Si Roma es la capital de Italia, se supone que debe ser así. Ya bueno, ahí puede tener cierta lógica. Pero la parte al este de Italia también se denominó Imperio Romano. Pero qué curioso, era un imperio romano sin Roma, porque no tenía esa ciudad. Pero se le va a conocer así, Imperio Romano de, complete, la parte al este de Italia se llamó Imperio Romano de Imperio Romano de, ¿cuál sería la contraparte? Si ya dijimos Occidente, jóvenes, Imperio Romano de Oriente. Muchos, para no confundir Roma de Occidente, Roma de Oriente, ¿a cuál de los dos le denominan también Imperio Bizantino? ¿Al de Occidente o al de Oriente, jóvenes? ¿A cuál de los dos también le denominan Imperio Bizantino? Y la respuesta es al Imperio Romano de Oriente. Ya sabe, Imperio Romano de Oriente, también denominado por muchos historiadores como Imperio Bizantino. O si no quiere decir, profesor, pero ¿para qué decir imperio? Ya, en una sola palabra. En vez de decir Imperio Bizantino, ¿qué decimos? En una sola palabra, jóvenes. Tercer sinónimo. Comienza con B labial. Bizancio. O sea, Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino o Bizancio es lo mismo. ¿Correcto? ¿Sí? Es lo mismo. Para efectos de la clase y de los exámenes que usted va a dar, es lo mismo. Le digo esto porque si usted agarra un libro especializado
sobre estos temas, es probable que digan que no es exactamente lo mismo, que hay un error, que lo denominaban así. Sí, vamos a encontrar eso en la literatura especializada, pero para efectos de la clase, vamos a usarlo como sinónimos, ¿correcto? Imperio Bizantino, Bizancio, Imperio Romano de Oriente. Ahora dígame, esto está fácil. ¿Y el Imperio Bizantino o Roma de Oriente abarcó principalmente qué península? Ya no puede responder la itálica. Ya le ayudo. La península donde actualmente se encuentra Grecia. ¿Recuerda cuando vimos Grecia, ubicación? ¿En qué península se ubica? No es la itálica. Tampoco es la ibérica, que está más al occidente. Es una península cercana a Asia, cerca a Turquía. Ahí se ubica Grecia actualmente. Claro, donde está los Balcanes, de ahí su nombre. Península Balcánica. Muy bien, Jimena. O también llamado de los Balcanes, aunque tenga cuidado. También esta es una pequeña diferencia. De los Balcanes se conoce así a una cordillera, a unos montes. Cordillera de los Balcanes, claro, que se ubica dentro de la península balcánica. Ya está bien la idea. Península balcánica. Entonces, resumiendo, la península itálica va a ser la principal zona del Imperio Romano de Occidente y la península balcánica va a ser el principal territorio del Imperio Romano de Oriente. A ver, otra facilita. ¿Cuál va a ser la capital de Roma de Occidente? Jóvenes, es la pregunta más fácil de todo el ciclo, o una de las más fáciles de todo el ciclo. Estamos en la semana 7, debe estar entre las más fáciles preguntas que he hecho en el ciclo. ¿Cuál sería la ciudad capital del Imperio Romano de Occidente? Ya. Se va a agarrar a cabezazos en la computadora cuando le diga la respuesta. O de repente usted no quiere contestar porque es muy fácil la pregunta. ¿Respuestas? Cuento hasta 3. Correcto, Jean-Pierre. Muy bien, Fabián. Roma. Por eso le decía que es muy fácil. La capital del Imperio Romano de Occidente será Roma. Pero cuidado, ¿Roma será también la capital del Imperio Romano de Oriente? ¿Sí o no? Obviamente no. Y esta pregunta sí es más compleja. Entonces dígame el nombre de la ciudad cristiana, porque son cristianos en Roma de Oriente también. Se habrá producido la división en imperios, pero también es cristiana. ¿Cuál fue la capital de Roma de Oriente? Muy bien, Jimena, correcto, Junior. Así es, Fabián y Samir. Llamada así por su fundador, Constantino. Constantinopla. Ese es el nombre. Constantinopla. Dígame, ¿se puede visitar actualmente dicha ciudad? ¿Se pueden ver las basílicas? O sea, las iglesias en esa zona. ¿Se puede ver en la actualidad la arquitectura propia de Bizancio? ¿Sí o no, jóvenes? ¿O la ciudad ya no existe? ¿Qué dice usted? ¿Ese lugar existe físicamente? ¿Sí o no? Ya, la mayoría dice que no. Jóvenes, ¿cómo? Miren lo que han hecho, ¿ah? Han bombardeado mentalmente esa ciudad y la han desaparecido. ¿Cómo puede ser posible? ¡Existe! Y sería bueno que cuando usted vaya de mochilero a Europa o como turista en primera clase y tenga tiempo y dinero, se vaya por ahí. Profe, pero yo he buscado y no sale en Google Maps Constantinopla. ¿Saben por qué no? Porque en el año 1453, los turcos tomaron la ciudad y le cambiaron el nombre que actualmente tiene. ¿Cómo se llama la ciudad? Se menciona bastante en las teleyironas turcas. A ver aquí los fanáticos de las teleyironas turcas.
A ver, aquí hay varios hinchas, ¿ah? Correcto, Estambul. Actualmente se llama Estambul. También los fanáticos del fútbol deben saber de esta ciudad, ¿no? Por culpa de Fatmagul, dice Piero, es verdad, ¿no? Por culpa de las mil y una noches también. Por culpa de, creo que hay una que veía mi mamá, La Madre Joven, creo. Bueno, por cualquier novela turca que usted haya visto de reojo, ¿qué importa? Estambul, así se llama la ciudad. Obviamente, pues, no es una ciudad cristiana, es una ciudad islámica, pero se ha respetado la arquitectura religiosa de la época. Ah, gracias, Oliver. Sí, está bien. La esposa joven era la novela, que ahí también se menciona Estambul bastante. Sí, ya, paren, jóvenes, ya suficiente, ya sabemos que le gusta, le gustan los dramas. Muy bien, pero al menos sirve, jóvenes, ¿ve? Al menos gracias a Fatmagul, ya sabe usted que existe Estambul. Estambul es la antigua Constantinopla. Y a ver, los que tienen buena memoria, regresemos a nuestro curso, jóvenes. ¿En qué año los turcos convierten a Constantinopla en Estambul? Escríbalo, ¿qué año? Le ayudo. 1400, ¿qué? Ajá, no debe olvidar. 1453. Y uno dirá, profesor, ¿verdad? ¿Por qué tengo en mi memoria ese año? Muchos lo saben de memoria sin haber visto el boletín ni el libro. ¿Saben por qué? Porque un 29 de mayo de 1453, cuando los turcos otomanos, ya islamizados, toman esta ciudad cristiana llamada Constantinopla, correcto. Bueno, ellos sin saberlo, dan fin a la Edad Media. O sea, inicia ¿qué edad, jóvenes? En 1453 finaliza la Edad Media y por ende inicia la Edad Moderna. ¿Ve? Eso es importante de mencionarlo entonces, ya está. Sigamos entonces. ¿Qué más? Esta es la Edad Media. Son prácticamente 1000 años, jóvenes. Dije yo que la Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Por ejemplo, propio de la Alta Edad Media, de los primeros siglos, son las invasiones bárbaras, que se dieron de dos maneras, pacíficas y violentas. Jóvenes, la imagen que está en el medio corresponde a una escenificación de una invasión bárbara, pacífica o violenta, según lo que puedo observar. Claramente violenta, ¿no? Mediante la guerra, el uso de la violencia para fines políticos. Profe, ¿cómo fue la pacífica? A ver, veamos primero la pacífica. En cronología, ¿cuál fue primera? ¿O las dos se dieron a la vez? Tiene tres opciones. La cronología que nos dice, primero fue la pacífica. Yo no diría, profesor, pacífica, y eso ocurrió antes o después de la caída del Imperio Romano Occidente, incluso antes que Roma de Occidente, antes que el último emperador Rómulo Augustulo fuera derrocado por los bárbaros, estos ya habían, y espero que no se moleste con esta palabrita, jóvenes, ya habían ingresado, jóvenes. Sí, los bárbaros sí ingresaron. ¿A dónde ingresaron? Dolió, ¿no? Ya. Tenía que hacerlo para que algunos regresen a la vida, jóvenes. No, no estamos bromeando, jóvenes, por favor. No se ponga triste. Bien, fuera de bromas. Los bárbaros en los siglos 4 y 5, o sea, 100, 110, 120 años antes de la caída de Roma de Occidente, ya se las habían ingeniado para entrar pacíficamente al imperio. Y uno dirá, profesor, ¿pero cómo? Eso me suena más a centroamericanos o mexicanos entrando calladitos por la frontera entre Estados Unidos y México para no ser atrapados. Entraron de puntillas, profesor, de noche sin hacer ruido.
Bueno, en realidad no, jóvenes, ¿ah? Fue con permiso de los romanos. Sí, jóvenes, los romanos les abrieron las puertas a algunos pueblos, a algunas poblaciones bárbaras. Ah, y antes de proseguir con mi explicación, ¿realmente eran bárbaros los bárbaros? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Realmente eran bárbaros, salvajes? Ajá, toscos. ¿Los bárbaros? No, eran pueblos de gran avance cultural. Profe, entonces, ¿por qué el término bárbaros? Porque así los llamaban los romanos. Los romanos se creían la mejor cultura de todos los tiempos y de repente tenían algo de razón. Pero recuerde que los grandes pueblos tienen un defecto que usted podría notarlo en los Estados Unidos. Usted se ha percatado que en la idiosincrasia estadounidense, a ver, primero, ¿alguno de ustedes tiene familiares bien afincados ya en Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes? Me imagino que algunos sí, ¿no? Pero la pregunta obviamente va para aquellos que sí, son varios. Entonces me van a entender, me van a entender. Ya, esos familiares que usted tiene en Estados Unidos, me imagino que le han comentado, luego de haber estado 5, 10 o 15, 20 años ya en ese país, en la tierra del tío Sam, ciertas características propias de los gringos. Le menciono una, ellos creen que de Estados Unidos, de su territorio al sur, o sea, Latinoamérica, todos somos mexicanos. El estadounidense promedio cree que todos los que estamos al sur de ellos somos mexicanos. Correcto, Alex, es un tipo de racismo. Es como que digan o piensen, todos son igualitos. Mexicano, peruano, guatemalteco, chileno, colombiano, igualitos son. Eso es racista. Mire, el día que usted pise esa tierra, por estudios, por beca, por turismo, lo que fuese, y le pregunten de dónde viene, usted de repente orgulloso va a inflar el pecho y va a decir del Perú. Y usted piensa, pues, al decir Perú, lo primero, la primera lluvia de ideas que debe estar en el cerebro del estadounidense será Machu Picchu, Incas, Sacsayhuamán, ceviche y demás cosas. Ahora, yo le voy a decir me voy a adelantar para que el golpe no sea tan fuerte. ¿Saben qué es lo más probable que le van a responder? Ah, Perú. ¿Y en qué parte de México queda eso? Le digo porque así le respondieron a dos de mis amigos cuando fueron a estudiar por allá. Sí, quedaron, ya se imagina, con la mandíbula en el suelo. Así como usted ahora. Imagínense que le respondan eso. ¿Y en qué parte de México queda eso? No, no, Piero, jamás, no, no hay que usar la violencia, aunque sí se entiende, ¿no? Se entiende la indignación. Ahora, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque los estadounidenses se creen superiores a los latinoamericanos, ¿sí? Se creen superiores a los latinoamericanos y a la mayor parte del mundo. Ellos de repente creerán que solamente los europeos están a su nivel, pero se creen superiores al resto. ¿Saben cómo se llama esa característica? Técnicamente se llama etnocentrismo. Creerse el centro del mundo, creerse lo mejor. ¿Ha entendido el ejemplo, no? Creo que se ha dado cuenta de cómo son los gringos. Ya, ahora retrocedamos más de 1500 años. Para estos tiempos, ¿quiénes son los estadounidenses? ¿Quiénes son los gringos? ¿Quiénes se creen la mayor cultura de todos los tiempos? Son los romanos, jóvenes. Lo mismo, son los romanos. Y los romanos creen que todos los que están afuera del imperio, ¿qué son? O sea, que no están a su nivel. Por tanto, ¿cómo les denominaron a los pueblos que estaban afuera? Bárbaros. Hay que entender eso, porque a veces uno cree que realmente fueron bárbaros. No fueron bárbaros, jóvenes. O sea,
No, no fueron bárbaros en el sentido de salvajes o de poco cultos. Bien. ¿Y bajo qué sistema van a entrar estos bárbaros pacíficamente? Como el colonato. Profe, ¿qué es el colonato? Es el prefeudalismo. Van a ocupar, los romanos les van a dar tierras para que las trabajen. Y usted dirá, profe, pero eso se llama esclavismo. Ya, he aquí la diferencia. No van a trabajar la tierra como esclavos, van a ser libres. O sea, van a ser colonos, van a ser personas que van a colonizar tierras y las van a trabajar. Jóvenes, este es el germen de qué nuevo sistema económico. Responden en el chat. Esclavismo, feudalismo, capitalismo. Este trabajo que van a hacer los bárbaros como colonos dentro del Imperio Romano, trabajando la tierra para la agricultura, va a ser el germen, va a ser la semilla. ¿De qué nuevo sistema económico? Le he dado tres alternativas. Esclavismo, feudalismo o capitalismo. El sistema de colonato, jóvenes, es el germen del feudalismo. Falta todavía para el capitalismo muchos más siglos. Acá el capitalismo todavía ni se asoma, jóvenes. Profesor, no entiendo. O sea, el feudalismo aparece en un contexto de esclavismo, sí. Recuerde, el esclavismo también entra en crisis. Producto de la crisis del esclavismo, ya da sus primeros pasos el sistema de colonato, que yo le llamo prefeudalismo para que lo entienda mejor. Ya luego este sistema se va a afianzar con el paso de los siglos. Prosigamos. Y también, jóvenes, muchos bárbaros se alistaron en el ejército romano, claro, para obtener la ciudadanía. Pero también tenemos los casos violentos, la invasión violenta, acelerada por el avance de los hunos. Los hunos eran de Europa Oriental, lo que ahora sería más o menos el norte de Rusia, y liderados por Atila, conocido como el azote de Dios. Roma fue ocupada por las tribus germánicas, ya. También se le llama a los pueblos bárbaros pueblos germánicos, ¿correcto? A los bárbaros también se les conoce como germánicos. ¿Por qué? Porque buena parte de ellos procedían de la región de Germania, hoy Alemania. Consecuencias. Surgen los reinos germánicos, que cae Roma y surgen los reinos germánicos. Y estos reinos germánicos van a adoptar ¿qué religión? La religión del imperio que ellos destruyeron. A ver, escríbelo. Estos pueblos germánicos o bárbaros van a profesar ¿qué religión? Repito, van a profesar la misma religión del imperio que ellos colaboraron en socavar. Correcto, sería el cristianismo. Recuerde, Jimenita, que como estamos recién en el 400, llegando a los 500, todavía no existe el Islam. No se olviden que el Islam aparece en los años 600. Si estamos a más o menos 150 años de la aparición de Mahoma. Falta todavía para Mahoma y el Islam. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Ya, mire el mapa. Este es el mapa de Europa. Luego de la disolución, ¿ah? Luego de disolver, decaer el imperio romano de Occidente. A ver, jóvenes, el territorio que está demorado. Sobre el territorio que está demorado, ¿se constituyó qué reino? ¿Qué reino germánico? ¿Qué reino germánico se formó en el territorio que está demorado? La respuesta está ahí mismo. El reino franco. ¿Por qué comienzo con el franco? Porque va a ser el más importante de todos. De todos los reinos germánicos, el más importante, recuerda, va a ser el franco. Es más, el reino franco va a ser la base, ¿ya?, de un futuro imperio que veremos en unos minutos. Pero me adelanto. ¿Qué imperio se forma a partir del reino franco? Le digo su... No, recuerda que estamos en Europa Occidental.
Recuerda que estamos en Europa Occidental. Bizancio está más al este, todavía no lo estamos viendo. Correcto, Fabián. El imperio creado por Carlomagno, el imperio carolingio. De los reinos germánicos, el más importante es el reino franco. Por eso que aparece con flechitas, porque se expande después. Pero antes de la expansión del reino franco, tenemos otros reinos. Por ejemplo, los anglosajones en Gran Bretaña, los visigodos en España, Portugal y sur de Francia, los ostrogodos que abarcan Italia. Y dígame, ¿cómo se llama el pueblo, el reino germánico que se establece en islas del Mediterráneo y el norte de Italia? Disculpe, el norte de África, lapsus. Islas del Mediterráneo como Córcega, Cerdeña y las Baleares, pero especialmente el norte de África. Ahí lo puede leer. Los vándalos. ¿Ya? Profe, vándalos suena feo. Suena a pandilleros. Suena a turba, profesor. Bueno, de los pueblos bárbaros, los vándalos solían saquear los territorios que conquistaban. De ahí que se haya quedado ese nombre, ¿no? Curioso, ¿no? El nombre propio de un pueblo se convierte también, pues, en un adjetivo. Muy bien, jóvenes, esos son los reinos germánicos que se formaron. Los monarcas germánicos se cristianizaron mediante el bautismo. Ahora sí, jóvenes, hablemos del Imperio Bizantino. Ya, hemos dejado al Imperio Romano de Occidente dividido en reinos germánicos, ¿correcto? Ya, ahora vamos al Oriente. Imperio Bizantino o Romano de Oriente, originado del Imperio Romano de Oriente. En economía, por la posición estratégica que tenía, Constantinopla unió el comercio entre Oriente y Occidente, importante para la ruta de la seda. Religión, van a adoptar desde el año 1054, a partir de la división de la Iglesia Católica, llamado Cisma de Oriente, el cristianismo ortodoxo. Profe, ¿cristianos ortodoxos? No conozco a ninguno. ¿Sabe por qué usted no conoce a ningún cristiano ortodoxo? Porque esta rama del cristianismo se instaló en los pueblos del oriente de Europa. Rusia, Ucrania, Grecia, Bulgaria, Rumanía. En esos países de Europa Oriental, la mayor parte de la gente es cristiana, pero no son católicos romanos, como nosotros o la mayoría de peruanos. Ellos son cristianos ortodoxos. O sea, tienen otra forma, por ejemplo, de interpretar la Biblia. Y ojo que no estoy hablando de los protestantes, que es otra división. De repente uno piensa, profe, entonces los protestantes. Los protestantes es la segunda gran división de la Iglesia Católica, pero la primera es entre católicos y ortodoxos. Los bizantinos van a ser cristianos ortodoxos desde el año 1054. Hasta la arquitectura es diferente, mire. Esa es una típica arquitectura ortodoxa, con pilares, mire. La Basílica de Santa Sofía. Su gobernante más importante va a ser Justiniano. ¿Cuál va a ser su principal aporte? Uno, logra el auge imperial y en especial recopila la legislación romana. El principal aporte de los romanos, dijimos, fue el derecho. Ya, el mérito de Justiniano va a ser recopilar las leyes romanas, ya, en el llamado Corpus Juris Civilis, que sería algo así como el cuerpo jurídico civil, y ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía, que aparece en la foto, allá en Constantinopla, ahora Estambul. ¿Cuándo finaliza el Imperio Bizantino? Como dijimos, con la toma de Constantinopla. Esto lo puede responder usted. ¿A manos de qué pueblo, jóvenes? ¿Quiénes toman Constantinopla en 1453? Pregunto, ¿bárbaros también? Roma de Occidente cae por bárbaros.
Pregunta, ¿Roma de Oriente también cae por invasión de bárbaros? No, tampoco por parte de los mongoles. Como dijimos, correcto. Muy bien, Jimena, muy bien, Samir. Así es, Freddy, Fabián, los turcos otomanos. Los turcos ya para esos tiempos profesaban ¿qué religión? ¿Eran turcos cristianos? Y la respuesta es no. ¿Eran turcos qué? Turcos musulmanes, turcos islámicos, turcos mahometanos, turcos sarracenos, turcos moros o como quiera llamarlo, cualquiera de los sinónimos, es lo mismo. Sarraceno, mahometano, islámico, musulmán. Prosigamos. Vamos a ver ahora en este mapa cómo se expandió el Imperio Bizantino. Observe, lo que usted ve de verde son los territorios iniciales del Imperio Bizantino. Y lo que usted ve de amarillo son las conquistas de Justiniano. Si usted se percata, dirá, profesor, si el Imperio Bizantino en su máximo, en su máxima expansión territorial con Justiniano, también abarcó los territorios que usted menciona que están de amarillo, en otras palabras, el Imperio Bizantino prácticamente recuperó los territorios de Roma antes de la división por parte de Teodosio. No sé si se ha percatado. Si usted junta lo que está de amarillo con lo de verde, pregunto yo, ¿se parece o no al Imperio Romano antes de la división? A ver, esperamos respuestas. Si en el mapa, repito, tomamos en cuenta el color verde, que es el Imperio Bizantino en su inicio, y el amarillo, que son las conquistas de Justiniano, mi pregunta es, ¿el territorio total es o no parecido al Imperio Romano antes de la división en dos? Gracias, Junior. Y la respuesta es sí. De alguna manera, Justiniano va a reivindicar el Imperio Romano del pasado. Los bizantinos conservaron la cultura grecolatina y difundieron el cristianismo. Ahora sí, nos vamos más al este todavía, jóvenes. Más al este. Dígame, ¿usted en el mapa ubica una ciudad llamada Bagdad? ¿Se puede identificar rápidamente en el mapa la ciudad de Bagdad? Por supuesto. ¿Actual capital de qué país? ¿Irán o Irak? Bagdad. ¿Actual capital de cuál de los dos países que suenan parecido? ¿Irán o Irak? No vale googlear, ¿ah? ¿Eh? No vale googlear. A ver, cultura general, jóvenes. ¿Irán o Irak? Gracias, Jimenita. Muy bien. Correcto, Oliver. Irak. Así es, Junior. Puede ser. Ambas Somalia o Irak. Y usted, profe, ¿por qué no pregunta eso? Sin necesidad de googlear y poner Irak en el buscador, en imágenes, ¿cómo cree usted que es el paisaje en esa zona? ¿Praderas? ¿Bosques? ¿Valles? ¿Qué predomina en ese territorio? Correcto, Luis Hernán. Predomina el desierto, jóvenes, parece Lima. Esa zona parece Lima. ¿Será, profe, Lima? Recuerde que vivimos en un desierto. Lima se ubica en un desierto, sino que está urbanizado. Pero imagínese esa zona allá por el siglo VII, o sea, los años 600. La mayor parte del paisaje era desértico, jóvenes. Pero era importante, ¿por qué? Diga sí o no. Por ahí pasaba la ruta de la seda.
Ese territorio donde dice Bagdad, Damasco, Basora, ¿correspondía a algún tramo de la ruta de la seda? Mientras va respondiendo, recuerde la ruta de la seda, era esta gran caravana que se iniciaba en Europa y terminaba en el lejano oriente, por la cual los europeos conseguían ¿qué cosa de oriente? Conseguían, por ejemplo, alfombras, telas, jade, un mineral, y especialmente las especias, pimienta, comino, clavo de olor, canela, vainilla y un producto infaltable en nuestra gastronomía. Claro, la seda también. De ahí el nombre Ruta de la Seda, por eso no lo mencioné ya, porque es muy obvio. Eh, la sal no tanto, porque la sal la encontramos en diferentes partes del mundo. No es algo muy escaso, ¿ya? No es algo muy escaso. De repente algún tipo de sal especial, Carlos, sí. Algún tipo de sal especial. A ver, aquí Alex está con la chispa, profe, en el desierto del agua, dice. Bueno, pero decía, de las especies, hago un paréntesis con una en especial. Infaltable en nuestra gastronomía. De repente usted ha sido alguna vez víctima de un espejismo en su caldo de gallina. Su vista le jugó una mala pasada. Y el hambre también. Flotando al costado de su pieza de gallina. Ajá. Vio algo amarillito. Y usted de hambre dijo, qué suerte tengo. Papa amarillita. Qué rico. Y le clavó sus dientes a la supuesta papa María. Jóvenes. ¿Y era papa María? No. Correcto, también en el chaufa, tiene razón, Ale, se me había olvidado, en el chaufa también está camuflado, mimetizado ahí entre esos colores. Otros pensaban, profe, esa que era pollo, el chasco que se llevan algunos. Ya, jóvenes, el kion que tanto utilizamos en nuestra comida, y espero que no se me caiga de su asiento, no es peruano. Yo he conversado con mucha gente y piensa que el kion es peruano. Parece peruano, ¿no? No es peruano. ¿Cuál es su lugar de origen? El lejano oriente, especialmente una zona que los europeos llamaron la isla de las especias. Error porque no era una isla, eran varias islas. Usted sabe esto. ¿Cómo se llama el conjunto de islas? Archipiélago. ¿De qué archipiélago venían estas especias? No era de Filipinas, no era de Japón, de Indonesia. Muy bien, Carlos. Usted sí, ¿eh? El actual país de Indonesia, que en esos tiempos los europeos no llamaban Indonesia. Profe, entonces, ¿cómo le llamaban? Un nombre histórico, jóvenes. De repente alguna vez lo han mandado por aquí, especialmente cuando está molestando a alguien, le han dicho, ¿sabes qué? Ya me cansaste. Vete a la... Cuidado con lo que va a completar, ¿eh? Yo lo completo así. Ahí va. ¿Alguna vez había escuchado esa palabra? ¿O de repente usted la había empleado? Yo les apuesto que ustedes han empleado esa palabra sin saber si tenía o no algún tipo de simbolismo histórico. Ya. Carlos, profe, nunca la había hablado. ¿Pero la había escuchado, Carlos? Tampoco. Creo que sí la han escuchado alguna vez, ¿ah? La cochinchina, jóvenes. Bueno, acá hay... Bueno, tenemos dos personas que nunca la habían escuchado. Jóvenes, cochinchina es el nombre histórico de Indonesia. De ahí viene la canela, la pimienta, el comino, el azafrán, el kion, que también se conoce como jengibre. Kion o jengibre. Su nombre mundial es jengibre. Ya usted dirá, profe, ¿por qué no menciona todo eso si el tema no es ruta de la seda, profe? El tema es los árabes. Ya, ¿por qué razón?
Porque ese territorio estaba habitado por, obviamente, pueblos árabes, personas semitas, pero que no profesaban una sola religión, creían en varios dioses, estaban divididos, hasta que aparece un personaje que va a buscar unificar a través de la religión a todas esas poblaciones. ¿Me puede decir el nombre de este personaje aparecido a fines del siglo VI y que va a ser importante, va a ejercer importante influencia hasta el siglo siguiente? Es más, año crucial. Correcto, nos referimos a Mahoma. Mahoma en el año 622, o sea, comenzando el siglo VII, tiene una revelación. ¿Quién se le presenta? Es un viejo conocido por usted. Se le presenta a Gabriel, jóvenes. A Mahoma se le presenta Gabriel, allá en el desierto. Y usted era profe, ¿y por qué debería yo conocer a Gabriel? Jóvenes, el arcángel Gabriel, ¿a quién se le apareció antes? Usted ha leído la Biblia. ¿A quién se le apareció antes? El arcángel Gabriel. A María, ¿no? Bueno, ahora Gabriel, más de 600 años después, baja aquí a la tierra y según Mahoma se le presenta. ¿Y le habrá dicho lo mismo que a María? Obviamente que no. Faltaba más. ¿Y qué le dice Gabriel a Mahoma, según Mahoma? Que él es el elegido. ¿Para qué? Para difundir la palabra del verdadero Dios, el único. ¿De qué Dios estamos hablando, jóvenes? De Alá. Bueno, hablemos sobre Mahoma ahora sí. El territorio que está de naranja es el territorio islámico a la muerte de Mahoma. Ahí están las dos principales ciudades sagradas, Medina y la Meca. Justamente el año cero para los árabes es el 622, porque se da la llamada Égira, la huida de Mahoma de la Meca hacia Medina. Bueno, la llamada huida de Mahoma no es otra cosa sino que la expulsión de Mahoma de la ciudad, justamente por intentar convertir a los paganos en islámicos. No la tuvo fácil, jóvenes. ¿Usted cree que de buenas a primeras se puede convertir a una población pagana en una población eh, monoteísta? No lo logró al inicio. Por eso es que Mahoma tiene que huir de la Meca, si no lo mataban. Y llega a la ciudad de Medina, toma el control militar de Medina y ya con un ejército regresa a la Meca, regresa a la Meca y toma también la ciudad. Este es el territorio dominado por Mahoma y claro, a la muerte del mismo. A la muerte de Mahoma se forman los califatos. Los descendientes de Mahoma van a formar gobiernos, estados llamados califatos. Se llaman califatos porque van a estar al mando de un califa. Tenemos aquí, la expansión islámica logró unir África, Europa y Asia. Y mire, abarca territorios de Asia, luego el norte de África, y una vez controlado el norte de África, entran a Europa por la península ibérica. Y estuvieron muy cerca de controlar al reino franco, de no haber sido por una batalla realizada en ese territorio. Jóvenes, en el mapa, ¿usted ve alguna ciudad ubicada en Francia? Acá está, ¿no? Mire, con el cursor lo estoy marcando. ¿Cómo se llama esa ciudad en territorio francés? Comienza con P, no sé si lo lee bien. Gracias, Fabián. Poitiers.
Profesor, ¿y por qué tengo que saber sobre Poitiers? Por la batalla que se realiza ahí, que tiene el mismo nombre, la batalla de Poitiers. Jóvenes, esa batalla es tan importante en la historia universal que de haber perdido los francos cristianos con los musulmanes, la historia sería otra. Los musulmanes hubiesen controlado toda Europa. Es ahí donde Carlos Martel, ¿ya?, antepasado de Carlos Magno, Carlos Martel, derrota a los musulmanes. Pero estos van a seguir controlando España. Los españoles recién se van a liberar del yugo musulmán en 1492, o sea, mucho tiempo después. Recuerde, los españoles van a ser controlados por los árabes casi 8 siglos. Casi 8 siglos. Por eso es que en el idioma español hay muchas palabras de origen árabe. A ver, dígame algunas palabras del español de origen árabe, si se ha percatado. Por ejemplo, alacena, azúcar, alférez, almojarifazgo, alcabala, alcohol, alquimia, álgebra. Ajá. Todas esas son de origen árabe. Y hasta una palabra que usted emplea bastante, de repente cuando da sus evaluaciones y dice, ojalá me vaya bien en la prueba calificada. Ojalá la rompa, alcalde también, correcto, la rompa en el examen parcial que viene. Ojalá. Dígame, ¿cuáles son las 3 últimas letras de ojalá? Dice Alá. Sí, jóvenes, cuando usted dice ojalá, sin saberlo, está invocando a Alá también. Y eso que usted es cristiano, ¿eh? No sé si se había percatado al respecto. Está escondida la palabra ahí. Ojalá. Ojalá. Depende de Alá. Que Alá provea. Sigamos, jóvenes. Ahora regresamos. Recuerda que nos habíamos quedado en que el Imperio Romano Occidente se había dividido, se habían formado reinos germánicos, pero el más importante, ¿cuál fue? El reino franco. Ya, la base del Imperio Carolingio, dijimos, el reino franco. Carlomagno va a ser coronado emperador por el Papa León III. ¿Cuál fue uno de los principales aportes del Imperio Carolingio? La división administrativa. Las provincias internas fueron llamados condados. Los ducados fueron las divisiones de mayor jerarquía, algo así como departamentos. Y las marcas eran el nombre de las provincias fronterizas. También habían supervisores llamados missi dominici. Renacimiento carolingio. Resurgen los estudios clásicos, el regreso a los sabios grecolatinos mediante el cristianismo y la fusión de las escuelas y la fundación de escuelas. La palatina para los nobles, la conventual para los religiosos y las parroquiales para el pueblo. ¿Cómo finaliza el Imperio Carolingio? Por un tratado, el llamado Tratado de Verdún, donde los descendientes de Carlomagno se dividen el imperio. ¿Y cómo quedó? Así, jóvenes, mire. El nieto de Carlomagno, llamado Carlos el Calvo, se quedó con la mayor parte de Francia. El otro nieto, Lotario I, se quedó con una franja de Alemania y especialmente el norte de Italia actual. Y Luis el Germánico se quedará con la mayor parte de lo que es Alemania. Así quedó el Imperio Carolingio tras el Tratado de Verdún. Y ahora hablemos del sistema que predominó en la Edad Media, el feudalismo. Causas: desintegración del Imperio Carolingio, fortalecimiento del poder local. Claro, al no haber un emperador que unifique el territorio, el poder, ya se fortalecen los poderes locales, los señores feudales. Y también la llamada segunda invasión bárbara, pueblos del norte, especialmente los vikingos. Bases: ¿en qué se basa el feudalismo? En la tenencia y usufructo de tierras, los llamados feudos. En relaciones de dependencia personal, que veremos en un momento. En la confiscación de rentas a los campesinos, pagaban impuestos como corvea, gabelas y otras.
Características en economía, como en el feudalismo, autárquico, que dependía de sí mismo, era autosuficiente y era más importante la actividad agropecuaria, especialmente la agricultura. A nivel político predominó el poder local de los diferentes señores feudales, la poliarquía sobre la monarquía. La sociedad será estamental, o sea, habrán tres principales clases sociales. Los nobles son los velatores, el clero serán los oradores y los siervos, los laboradores, los campesinos. ¿Cuáles van a ser estas relaciones de dependencia personal del feudalismo? Tenemos el feudo vasallaje. En estas destacan dos actividades. El homenaje. El vasallo juraba lealtad ante su señor feudal. Y eso que el vasallo también era un noble de menor rango. La investidura. El señor feudal entregaba el feudo o beneficio al vasallo. Recuerde que el vasallo no es un sirviente, el vasallo es otro noble, pero de menor rango. O sea, esta es una relación entre nobles. Y esta es de servidumbre. Los siervos eran obligados a pagar rentas y realizar servicios para los señores feudales. Y en la última parte de la Edad Media, en la llamada Alta Edad Media, época de decadencia del feudalismo, destacan las cruzadas. Fueron en total 8 cruzadas jóvenes, 8 cruzadas, pero las más importantes serán la primera, la tercera y la cuarta. Solamente la primera logró realmente recuperar momentáneamente Tierra Santa, Jerusalén, principal victoria de los cristianos. La tercera cruzada termina en fracaso. Es importante porque participan importantes monarcas como Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto y Federico Barbarroja. En la cuarta cruzada se desvían. La idea siempre fue tomar Jerusalén, Tierra Santa, pero se desviaron y saquearon Constantinopla, se vengaron. Causa de las cruzadas: expansión del feudalismo, búsqueda de tierras, poder y riqueza, afán de abrir rutas comerciales y la excusa va a ser recuperar Tierra Santa. Consecuencia de las cruzadas: decadencia del poder feudal y fortalecimiento del poder de los reyes. Reactivación del comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente, que se había roto por las guerras religiosas. Y finalmente, también en el último siglo de la Alta Edad Media, tenemos la crisis del siglo XIV, siglo de hambrunas, epidemias y guerras. También se ve una crisis de la Iglesia, ¿ya? Guerra de los 100 años que enfrentan a Francia e Inglaterra. A eso súmele la peste negra. Se parece bastante a lo que vimos en la actualidad, ¿no? La peste del COVID, la peste negra. Y finaliza la Edad Media con la toma de Constantinopla. Muy bien. Bien, jóvenes, voy a dejar de presentar. ¿Y qué les parece, jóvenes? ¿Qué les parece, jóvenes? Si las claves se las doy la próxima semana comenzando. No sé si es buena idea. A ver, usted dirá, usted es el soberano en este aspecto. Sí, porque si se ha percatado las otras veces contábamos al menos con 5 minutos para entenderlo, porque si no lo que voy a hacer es simplemente dar claves, ¿no? 1A, 2B, 3C, y creo que no es la idea, ¿no? Creo que la idea es, como lo hemos hecho en la actualidad, al menos en mi caso, es, leemos la pregunta, damos con la respuesta y hasta damos un tip más, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué no es la anterior? Sí, está bien. Además, me imagino que aquí varios quieren verla, están preparados ya para ver la Champions, seguramente, ¿no? Sí, pues. Vamos entonces a detener la grabación.